¿qué tal? Son las 7:02 y arrancamos una semana más nuestra tertulia para poner las cartas sobre la mesa. Hoy en un tema que nos afecta prácticamente a todos, porque todos tenemos cercanos a nuestros mayores y son una parte importante y un pilar importantísimo en la sociedad cordobesa y prácticamente en toda la geografía española. ¿Qué sería de nosotros, sobre todo madres y padres trabajadores, sin nuestros mayores? Bueno, pues nos vamos a meter de lleno a hablar sobre ellos y primero a conocer cuál es la percepción que ellos tienen sobre nuestra ciudad, encaminada y en la vida diaria de ellos mismos. Para hablar sobre todo esto tenemos y nos acompañan esta tarde María del Mar Telles, quinta teniente alcalde del Grupo Socialista, muy buenas tardes. Alba Doblas, cuarta teniente alcalde de Izquierda Unida del Ayuntamiento. Victoria Palacios, concejal de Ganemos, muy buenas tardes. Victoria López, perdón, concejal de Ganemos. Y Antonio Arjona, que es coordinador de los centros de mayores, muy buenas tardes. Hola, muchísimas gracias por acompañarnos a los cuatro, así que sin más dilación vamos a conocer y que ustedes puedan escuchar lo que nos cuentan, nos han contado nuestros mayores en Córdoba y lo que opinan de su ciudad. Hoy salimos a la calle a preguntarle a la gente mayor cómo está Córdoba para ellos, si es transitable, si es una ciudad amable para las personas mayores, si tienen actividades y cómo se lo pasan en nuestra ciudad. ¿Cómo la vemos? Yo particularmente la veo estupenda para personas de cierta edad y para las que tienen menos también. Es una ciudad más asequible para todas las edades. Es que hay que tener en cuenta que es que no ha habido una superpoblación. Aquí no hemos crecido como en Sevilla, en Madrid. Aquí teníamos 120.000 habitantes hace nada y ahora tenemos 280 o 300. Y claro, eso supone mucho, ¿no? Pero que estoy muy contenta con Córdoba y no ver lo bien que está todo muy bien. Muy poco activa está Córdoba, está demasiado sin funcionamiento, no hay nada, comparado con otras ciudades que uno suele ir. Nosotros que solemos ir a Málaga bastante, pues cuando volvemos aquí vemos una diferencia muy grande, sí. Que es muy amable y muy cómoda. El centro afortunadamente tampoco tiene mucho tráfico. Es lo mejor que hay. Hombre, estupenda, y yo que soy de aquí, mucho mejor. Y digna de visitar en la número 1, prácticamente del mundo, lógicamente. Quien no conozca Córdoba prácticamente no conoce nada. Yo vivo en Córdoba y yo la veo bien. Todavía no soy demasiado mayor, vamos. Claro. Quiero decirte, no, sin broma, que puedo andar, que puedo tal y cual, y entonces... Y muy cómodo para andar. Mira, yo vengo de Ciudad Jardín, andando todos los días, voy hasta la Torre Más Muerta, y voy, vengo, y lo tengo todo muy a mano. Polideportivo, para el cine, ayer fuimos al circo con los nietos, en fin, lo tengo todo a mano, andando. Se puede circular y andar tranquilamente. Pues mira, quizás las líneas de autobuses que lleguen a barrios que igual están peor comunicados, quizás es un tema interesante, ¿no? Porque las personas mayores, a veces el tema del transbordo les cuesta trabajo y puede ser una buena alternativa. No, las mayores, sí, pues sí. Muchas. Ahora, nosotros que hemos vivido otro tiempo, sabemos que no había nada y ahora hay de todo. Entonces ahora podemos disfrutar de todo. De hacer gimnasia, de ir a los colegios. Yo también tenía que haber ido de mayor, porque de chica no me llevaron. Entonces sé que hay de todo. Para la cultura, para la música, para divertirse, yo creo que hay de todo. Y yo lo veo muy bonito y muy hermoso Córdoba. Se anda bien. Hombre, algunos sitios son más incómodos que otros, pero para los mayores la parte esta sí está mejor. Luego hay otras partes que no está tan bien. Hay muchos jardines, ¿eh? Lo que pasa es que el centro es distinto, ¿no? Pero yo creo que para ellas también puede andar mucho mejor por aquí y todo eso. Y por los jardines, la Victoria y todo. Y las cosas típicas, el suelo típico, eso no se puede tocar. A ver, a nivel de cultura y de ocio hay muchísimas posibilidades. Quizá a veces se le da poca difusión, pero sí que hay muchas posibilidades. Y a nivel de accesibilidad se ha mejorado mucho, pero creo que todavía falta mucho por hacer. Creo que le falta muchísimo para tema de residencia y tal y cual, y sobre todo de buena residencia.
Eso sí lo creo seriamente, pero me parece que a nivel nacional y no a nivel cordobés. Bueno, pues parece ser que la percepción es que Córdoba es muy buena, muy accesible para nuestros mayores. Algunos se quejan a lo mejor de la difusión a la hora de las actividades, pero la percepción de la mayoría, y ha sido al azar todo, es muy buena. Mar, ¿qué me cuentas? Bueno, pues se agradece muchísimo, ¿no?, la opinión de la mayoría de ellos, porque realmente Córdoba es una ciudad amable, una ciudad muy cercana, una ciudad que además se transita con facilidad, una ciudad de un tamaño medio que podemos comunicarnos de un barrio a otro sin ningún problema, y realmente, bueno, pues esa opinión que se tiene, que como tú bien has dicho ha sido al azar, quiere decir que, digamos, de alguna manera las políticas municipales que se ponen a disposición del ciudadano, sobre todo en el colectivo de mayores, pues también estamos pendientes de todas esas cuestiones, sobre todo lo que es también el ocio, la cultura, lo que es la participación activa de los mayores, la visibilidad de ellos, y eso es importante, claro que sí, es un aspecto muy positivo. Alba. Bueno, yo también agradecer ese nivel de satisfacción que se ve en esta encuesta. Es verdad que se ha hecho en una zona céntrica, que quizá en una distribución por los barrios las opiniones variarían, y esto tiene mucho que ver pues con todo lo que suponen las desigualdades a la hora de hablar de cualquier tipo generacional, ¿no? Yo quisiera poner el acento en lo que decía la Organización Mundial de la Salud. Yo soy concejala de salud y creo que eso es importante, y es que esas desigualdades normalmente permanecen a lo largo de toda la vida, y lo que tenemos que hacer para que nuestros mayores, nuestras mayores tengan una vida saludable es tratar de superar esas desigualdades. ¿Eso cómo se consigue? Pues a través de la prestación de servicios públicos. Aquí se ha hecho referencia efectivamente a todas las actividades que se ofrecen para las personas mayores, pero es también importante lo que decía una de las encuestadas, ¿no?, el tema del transporte, de la movilidad, de cómo debemos prestar esos servicios a edades en las que ya no es posible tener a la mano un vehículo, que no tiene por qué ser un vehículo a motor, ¿no?, pero sí otro tipo de vehículo, y esa necesidad de transporte, esa necesidad de caminar por la ciudad sin que haya dificultades de accesibilidad, ese afán que tiene este gobierno municipal de hacer accesible todos esos servicios públicos, creo que tiene una importancia trascendental, y ese acceso a la cultura, al ocio, a buenos hábitos saludables, que es lo que procuramos tanto desde el área de servicios sociales como desde el área de salud, porque las personas mayores preocupan evidentemente a todas las áreas municipales. Es una de las claves, ¿no?, el poder hacer que todos esos servicios vayan encaminadas a esos hábitos saludables, a esa mejor calidad de vida, que no envejezcamos dentro de la enfermedad, sino que tengamos una vejez saludable, activa y sobre todo participativa. La participación también es muy importante, eso también lo destaca la Organización Mundial de la Salud, hace que las personas mayores se encuentren en un medio no solitario y que puedan establecer relaciones y además se impliquen en la vida de la ciudad. Es importantísimo conocer cuál es su visión del mundo, de la política, y responder a esas demandas. Victoria. Bueno, pues efectivamente, recogiendo un poco lo que decía mi compañera Alba, es cierto que hay una serie de desigualdades a lo largo de los barrios, ¿no? Creo que tenemos un reto importante a la hora de afrontar qué pasa con los mayores en el centro histórico, que siempre es más difícil la accesibilidad, o qué pasa con los mayores en las barriadas periféricas, ¿no?, donde sabemos que hay menos equipamientos, menos servicios, y además hay un problema importante con el hecho del desplazamiento hacia el centro o hacia otros barrios. Yo creo que esta encuesta probablemente pues sería diversa si se hubiese dado en otras zonas. Aún así creo que es muy buena señal, ¿no?, que esta encuesta de esta visión tan positiva de la ciudad. Yo creo que Córdoba efectivamente da esa oportunidad, ¿no?, de ser una ciudad amable, caminable, ¿no?, con una movilidad buena, y además una ciudad que siempre ha tendido a ser una ciudad compacta, ¿no?, y a que dentro de los barrios se puedan dar todos estos servicios.
Cuando hablamos de hábitos saludables, no solo debemos de pensar en hábitos como elecciones propias, sino además en esas condiciones que desde las instituciones públicas debemos de facilitar para que la vida se dé de una manera saludable. Y a la hora de pensar en los mayores, muchas veces se nos olvida, ¿no?, que a los mayores no solo debemos hacer políticas con una visión asistencial y políticas pensando siempre desde la enfermedad, ¿no?, que muchas veces lo pensamos desde ahí, sino que tenemos que pensarlo desde el envejecimiento activo y desde una manera de vivir la vejez, ¿no?, que merezca ser vivida, ¿no?, desde los cuidados entendidos en sentido amplio, y pensando siempre que nuestros mayores además aportan algo muy importante a la ciudad, igual que aportan en otros colectivos, pero los mayores en concreto aportan una sabiduría y experiencia que no podemos permitirnos perder dentro de un gobierno llamado participativo, ¿no?, o dentro de una ciudad como Córdoba. Antonio, tú eres la voz de la experiencia y eres el altavoz de todos los centros de mayores, así que... Bien. Me ha gustado lo que han dicho las personas sin acogido al azar. Coincido con lo que dice Alba también sobre si se hace en un barrio diferente. Yo tengo una estadística. En Córdoba actualmente hay unos 85.000 mayores de 60 años, unos 85.000, de los cuales 49.000 son mujeres y 35.000, 36.000 hombres. De todos ellos, en los 14 centros municipales que hay actualmente, estamos unos 12.000 afiliados. Así, estamos en los centros dados de alta como socios y usuarios, unos 12.000, que eso supone un 14% del total de la población mayor que tiene Córdoba. De todo esto, estos son los centros de participación activa para personas mayores. Aquí, toda persona que va a estos centros, pues va a leer, a viajar, a hacer talleres, a relacionarse, a charlar, comentar, a dar paseos por Córdoba, a visitar todo lo que el ayuntamiento desde otros puntos de vista pues nos ofrece, ¿no? Todo esto es gratuito, todo lo que estoy diciendo es gratuito, y tenemos 83 viajes regionales, 83 viajes regionales entre los 14 centros. Tenemos 38 viajes provinciales y tenemos 13 viajes locales. ¿Qué pasa con los viajes locales? Los que quieran ir a los Villares de Peró, o los que quieran ir a Medina Sara, o los que luego hacemos senderismo por zonas urbanas y nos llevan a la Casa Trueque, o lo otro, así sucesivamente. Todo esto, al ser gratuito, conlleva en que los mayores participan, no en lo que las juntas, como estoy yo en la Junta de Gobierno de un centro, lo quiere. Tenemos una relación de participación en que todos los socios del centro, pues al decirle tenemos tantos viajes, donde queréis ir, como este tipo de cosas, y entonces nos ponemos de acuerdo con el área que lleva el concejal Juan, ¿no?, y con Chipolo, que es la directora de área y tal, y yo, y tenemos también algunas personas que van como técnicos a solucionar problemas técnicos de dirección de centro. Yo soy representante de los consejos de gobierno y de participación, pero luego tenemos unos técnicos que son los que representan a la entidad a la hora de hacer estatutos, a la hora de solicitar mantenimiento de los centros y este tipo de cosas. La verdad es que lo único que pedimos, y se nos está respetando, es respeto a los mayores, que respeten a los mayores, que los mayores no solamente hay que ir en busca del voto, que también el partido político que quiera estar y influencia con los mayores, pero lo que queremos es que se nos respete, que se nos atiendan, que no se nos den, no nos engañen y que se nos visite, que vean lo que hacemos los centros y que hacemos encuentros intergeneracionales para llevar a nuestros nietos y llevar a nuestros hijos para que vean lo que hacemos en estos centros. Hay centros estupendísimos, como es Levante, como es Osario Romano, como es Huerta la Reina y tal. Ahora también estamos
solicitando los de Trasierra, los del centro de Muriano y los de Levante que quiere un centro más porque fluye un distrito y tiene que tener más cabida y no tener que estar. Además de eso, estamos en muy buenas relaciones con los 5 centros de la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía también tiene centros y nosotros puede estar en los 2 centros, siempre, lo que no puede estar afiliado en 2 centros municipales, puede estar en el centro de la Junta de Andalucía y puede estar. ¿Por qué? Porque en los centros de la Junta de Andalucía pues tienen comedor, tienen otras ventajas, tienen canistas, tienen peluqueros, tienen otros servicios que el ayuntamiento todavía no lo puede prestar, ¿no? El presupuesto municipal por ejemplo, de transporte que se gasta en los centros mayores, pues son aproximadamente unos 39.000 euros. Si queréis estadísticas, pues yo tengo estadísticas, pero las estadísticas que tengo son del último Consejo Local de Mayores, en el cual es 1 año y pico que llevamos sin Consejo Local de Mayores. Desde que se fue Rafael, ahora llega Juan, no hemos tenido consejo. Hasta tal punto no hemos tenido consejo que estamos pendientes de aprobar los reglamentos. El reglamento que hicimos, una compañera de Ganemos Córdoba, Antoniela, estaba también un compañero recio de la Junta de Andalucía y yo. Entre los 3 hicimos este reglamento, lo llevamos al área de mayores, el área de mayores lo supervisó y estaba pendiente de que lo aprobara el equipo jurídico del ayuntamiento para ver las dificultades que dependemos tener. Parece ser que ya está aceptado y ya lo que estamos esperando es que en este centro es donde te da el trabajo y la participación de todos los centros que hay, porque además de nosotros, los centros de mayores, pues tenemos 7 asociaciones de mayores en Córdoba, 7 asociaciones, y además tenemos un partido político, que es Izquierda Unida, que tiene su propia asociación de mayores. Tenemos una UGT y SSI, que como sindicato también tiene su representación de mayores. Y tenemos 3 residencias de eso, y tenemos los 14 centros que he dicho, y 5 centros de la Junta de Andalucía. Entonces, en total de todo esto, pues tenemos una comunicación. Ahora mismo estoy un poquito. Y además ya lo último que me faltaba, el hermanamiento con Nuremberg, y soy el representante de los mayores de Córdoba con Nuremberg. Bueno. Entonces ya no me falta nada más que eso, que me pongo al habla con Esteban Cuyá, que es el español que está allí en mayores, y así estoy. Lo que sí me ha llamado la atención en los datos que ha dado, el número de mayores de Córdoba y el número de mayores que pertenecen a los centros. Quizás es por afluencia o por desconocimiento, porque hay un tope establecido. No, tope no hay establecido. Mira, el porcentaje que hay, el centro que Antonio ¿Ha dicho el total de mayores el total de 60 mayores años? son unos 84.000, 85.000. ¿Y que asisten y que forman parte o que están afiliados al centro? Unos 12.000. Es muy poquito, hay una diferencia grande. Yo no diría que es poco. No es poco, pero que hay mucha diferencia. Efectivamente, si contamos lo que son los índices de asociacionismo dentro de la población en general, nos encontraríamos con cifras muy parecidas. Es verdad que se hace mucho más interesante esa participación de personas mayores por lo que he dicho antes, por la necesidad de evitar la soledad y por la necesidad de que vayamos a un envejecimiento activo, que por eso mismo estamos animando desde diferentes áreas. Y quisiera destacar que a todo lo que es el presupuesto destinado a las personas mayores, que es un presupuesto bastante grande, estamos hablando de 4.600.000 euros, sin contar con las ayudas a la dependencia, quitando esas ayudas, tenemos que contar pues todo el montante presupuestario que se destina desde otras delegaciones municipales. Estamos hablando de las viviendas para mayores que tienen Vincorsa, estamos hablando de todos los programas de salud para mayores que tenemos desde el área de salud, estamos hablando de programas específicos del Instituto Municipal de Deporte,
en definitiva se unen todas las delegaciones a la hora de procurar esa participación de las personas mayores y, por supuesto, desde la Delegación de Participación Ciudadana, donde todas las actividades van dirigidas al público en general, pero también tienen una parte destinada a personas mayores muy importante desde la Escuela de Formación para la Participación Ciudadana, donde atendemos también demandas específicas de esos colectivos. Y todas esas actividades son abiertas, tienen no ya lo que es la participación en los centros de participación activa de personas mayores, sino que se abren a la participación de toda la ciudad y tienen también su cuota aparte, que no implica el hecho de que estés asociado en un centro de participación activa, que esa sea la única posibilidad de actuación dentro del Ayuntamiento de Córdoba, sino que desde diversas delegaciones se está ofreciendo esa posibilidad. Hay muchos y muchas más participantes, pero es verdad que en los centros de mayores yo creo que hay una concentración bastante buena dentro de esa población en general, que bueno, es muy significativa. Yo lo que creo que es una cifra muy importante. Si hablamos de porcentajes ya nos daríamos cuenta de que estamos hablando de aproximadamente un 30% de participación que tiene, claro, visto así en cifras, en lo que son los centros de participación activa de mayores municipales, pero ya se abre todo un abanico. Sí es cierto que hay una población mayor a la que no llegamos, ¿no? Sí. Hay ciertos mayores a las que nos está costando llegar, ¿no? Y que son esas personas que no van a los centros de mayores ni participan en otras actividades, ya sea por desconocimiento, por barreras físicas, por enfermedad, por determinadas cosas, pero que no llegan, ¿no? Por eso desde Ganemos Córdoba hemos propuesto un programa que se llama Soledad Cero, que precisamente va destinado a ese tipo, a esas personas a las que no conseguimos llegar, ¿no? Porque es cierto que el ayuntamiento, como ya se ha dicho aquí, tiene muchas actividades y tiene muchos programas destinados a mayores, pero a veces hace falta como un enlace, ¿no? Como un enlace para que esas personas sean conscientes de que hay muchísimas cosas a las que pueden acceder y que quizás no están accediendo, ¿no? Por eso desde Ganemos hemos propuesto un programa que lo que intentamos hacer es reconstruir los lazos comunitarios que hay en los barrios para que esas personas puedan volver a tener un sostén social, ¿no? Que las personas de los barrios puedan hacer como de ojos, de observadores, ¿no? de los vecinos y vecinas, puedan ver a todas esas personas que en esta ciudad son muchas, que viven solas, ¿no? Que son personas mayores solas, que son unas 13.000 más o menos, ¿no? Que son muchísimas, y que hay veces que solo se comunican o con el tendero de la esquina o con el de la farmacia o con determinadas personas que viven en su barrio y que son las únicas que a veces saben qué es lo que le está pasando a esa persona, ¿no? Por eso proponemos que se haga una atención comunitaria individualizada, que se haga un diagnóstico de qué les pasa a esas personas, de por qué están solas, de cómo se puede arreglar esa soledad y que se le haga llegar hacia todo eso que se estaba comentando aquí, hacia los centros de mayores, hacia las actividades de los centros de participación activa, hacia todo lo que el ayuntamiento oferta, los viajes, y que pueden cambiarle la vida al fin y al cabo, ¿no? a esas personas. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Victoria, con lo que dice Alba, pero también en este momento en el que estamos, en la situación del siglo XXI, yo creo que también tenemos que tener un concepto un concepto nuevo de lo que es una persona mayor, porque el dato que ha dado Antonio son 85.000 aproximadamente. 85.000 personas mayores de 60 años, pero hay personas mayores de 60 años, personas mayores de 65, personas mayores de 80, entonces cada uno tiene unas necesidades diferentes y una situación distinta. Entonces, a todo ese colectivo de personas mayores es un colectivo importante, tienen una gran importancia y a ellos tenemos que dar respuestas de las necesidades que cada uno de esos mayores pues necesita y requiere. Entonces, evidentemente, como ha dicho Vicky, hay 13.000 13.052 personas. 13.052 personas mayores que están solas, pero seguro que en esas 13.052 personas mayores que están solas, cada una tiene una particularidad. Puede ser personas mayores que tengan pues que no se puedan mover o que tengan una dependencia importante, o personas mayores que simplemente pues en esa soledad
bueno, en un momento dado pues se desarrollan bien y tienen la posibilidad de disfrutar de las ciudades, de disfrutar de todos esos programas de ocio, culturales, turísticos, deportivos, etcétera, etcétera, de la que se puede disponer. Entonces, yo creo que tenemos que tener un marco, digamos, una fotografía fija de que realmente cuál es el concepto de mayor que es nuevo, porque hay un cambio social y una transformación social en ese sentido. La sociedad es cada vez más mayor, pero en ese colectivo grande e importante, pues también es plural. Y además, evidentemente, ellos también demandan, tienen esas necesidades que nosotros tenemos que escuchar y que reflejar, y por supuesto tienen que hacerse partícipes de ese cambio, de esa transformación social que realmente en esta sociedad vamos a tener, porque sin duda cabe nadie podemos en duda que cada vez somos más mayores y que el colectivo de mayores es cada vez más grande. Por tanto, la ciudad se tiene que adaptar a esa situación y evidentemente tenemos que dar respuesta a esa gama de mayores que tenemos, tanto que los que son demandantes por dependencia, como los que tienen una pensión bajísima, y ahí tenemos que estar dando respuesta a las políticas públicas, porque ahí es realmente donde la administración tiene que estar dando respuesta a esas necesidades donde no se llega. Para eso estamos, y evidentemente aquí estamos como ayuntamiento dando todo lo que es la política municipal, pero también está la administración central, que tiene una serie de competencias, y la Junta de Andalucía, que tienen otras. Y aquí es fundamental tener esa conexión entre la administración, esa cooperación es fundamental, y que vayamos todos a una, que realmente tengamos esa visión de cuáles son nuestros mayores, qué colectivos mayores tenemos y qué necesidades son las que tenemos que dar a cada uno. Abordando este dato, yo creo que también tenemos que ser visualmente hablando de cómo está la situación. Ha cambiado mucho el panorama. Hace 20 años los padres acababan viviendo con los hijos porque era la tradición, y en todas las casas el abuelo y la abuela estaban automáticamente viviendo con los hijos. Hoy por hoy, en los porcentajes que hemos hablado y que hemos visto y que yo he estado viendo, de esas 13.052, la mayoría son mujeres, deciden vivir solas porque quieren vivir solas, en la mayoría. Para nada se plantean volverse a casar ni nada de eso, que es un dato importante. Luego es verdad que habrá personas que, porque no tienen familia o por otras circunstancias, se ven solas y aisladas en otra situación, ¿no? Pero que muchas de ellas es que hoy en día, con 60, con 65 años, una persona no es un anciano. Está en la flor de la vida. Está en la plenitud de la vida, está plenamente activa, tiene muchas opciones, como hemos estado viendo, de gimnasia, de actividades, de paseo, de una convivencia con otras mujeres. No sé, yo me paro a pensar, 30 años atrás no había una abuela que saliera a tomar café con más abuelas, y hoy en día es muy normal y muy natural. Por eso es verdad que hay una transformación social en ese colectivo de mayores, y eso hay que... Había dicho una cosa que vamos a empezar este año a hacerla, que es la soledad. Que es muy Antes de allá estuve con Conchi, charlando y comentando que podíamos hacer un trabajo que no es quitárselo al voluntariado del Cruz Roja, que no, que hacen una labor estupendísima y atiende. No, es que nosotros conocemos nuestro entorno. Es decir, y a mí me dice, Antonio, tú que eres muy dinámico y estás desde siempre, pues ¿por qué no me haces un baremo de posibilidades de personas? Forma un equipo precisamente para acompañar, estar con ellos, porque indiscutiblemente no es el diálogo que tiene un voluntario de 19 o 20, 30 años que un voluntario de 60, 70 años. No es lo mismo, no es el mismo lenguaje, no es la misma historia, no es el mismo recuerdo, las vivencias, te acuerdas, bien. Ese te acuerdas es muy necesario para el mayor. Y nosotros vamos a empezar en Ciudad Jardín, vamos a empezar una nueva etapa de dirección de centro, pues ya estamos pensando estas dos cosas. He dicho la primera, que es asistir, llevar al médico, llevar a los análisis a las personas, porque no solamente ayudamos a nuestra familia en el paro, en la DESO, a llevar a los niños al colegio y tal, sino que necesitamos salir del piso también, y no todo el mundo puede vivir, y no todo el mundo tiene la dependencia de asistida domiciliaria concedida y este tipo de cosas. Entonces, ¿qué hacemos?
pues tenemos que ir, vamos a intentar este año 2019 como piloto, a ver qué experiencia damos, qué actividad más, una actividad más del centro de Ciudad Jardín va a hacerlo para llevar a los mayores que no pueden, que sabemos o que nos enteremos, porque nos pasarán las asistencias sociales de los centros cívicos y este tipo nos dirán personas que necesitan salir, que necesitan estar antes, hasta que llegue oficialmente la dependencia que se le asigne en función de sus características personales de vivienda o de lo que sea. Eso por un lado. Y segundo es la salud. Ya vamos a decir, el programa de salud de este año, Cómeme las mediterráneas, los calendarios poniendo las frutas y las verduras y tal, mes por mes y este tipo de cosas, más las charlas. Pero lo primero que vamos a hacer es, y eso también lo vamos a llevar a rajatabla, pero eso es todos los centros. Lo mismo que también estamos queriendo completar el tema de visita al centro de recogida de basura de tal, Sadeco. Está a 6 kilómetros y se ha mejorado muchísimo. Y otra cosa que nos ha encantado a los centros que hemos ido ha sido IMIVIC, la charla médica de IMIVIC, que es fabulosísima, que incluso una de ellas la hicimos en el pleno, en la salón de pleno, ¿te acuerdas? Sí. La salón de pleno, y nos encantó. Nos encantó de saber el porcentaje de azúcar, de lo otro. Y eso va a llevar incluso a hacer talleres de cocina para los mayores. Todo eso son ideas que yo recojo, se lo digo a Conchi lo aparece estupendamente. Conchi es la jefa de área, ¿no?, del área de mayores. Y vamos a intentar hacerlo, porque tenemos que ser dinámicos, no podemos solamente hacer crucigramas, sudoku y eso, no. Lo que estaba diciendo, se concentra, la mayoría de personas que viven solas se concentran en la zona centro, Ciudad Jardín y Levante, que son los que cuentan con un mayor porcentaje de mayores, en torno a las 2.000 personas mayores de 65 años que viven sin compañía. Son zonas que se han quedado quizás por la expansión de la ciudad a otras zonas que se han quedado con residentes más mayores, que se han quedado más con personas de mayor edad y la gente joven se ha trasladado de esos barrios. Yo creo que has dicho centro y antes decía Vicky centro histórico. Que estás diciendo Levante, que ha sido un barrio tradicionalmente obrero, muy popular. Por tanto, estamos hablando nuevamente porque tú antes hablabas de lo que era una soledad por elección. Yo no creo que sea así, hay que distinguir la soledad por elección, que te da una capacidad de vida y de relación, de lo que es la soledad impuesta, que viene determinada por condicionantes sociales que obviamente son los que, decíamos, los poderes públicos tienen que remover, esas dificultades que tienen que superar para hacer que la vida sea saludable y que sea activa. En ese sentido, todo el trabajo del gobierno municipal ha ido con diferentes programas a combatir esa soledad, ya sea mediante toda esa serie de viajes, ya sea mediante toda la gestión de la dependencia o otras ayudas, ayuda por incapacidad sobrevenida o limpiezas generales que se hacen en las casas además, todo ese abanico de actividades que de lo que tratan es de capacitar a la persona que se encuentra en un riesgo de exclusión, a veces no por pobreza, sino también por otros condicionantes, por esa soledad impuesta, por esas barreras que tiene y que son las que tenemos que superar con diferentes programas activos. Como ya digo, todo está encaminado a eso, a tratar de que la vejez sea un periodo más de la vida y no sea un periodo de decadencia, sino todo lo contrario. Y creo que es importante que en ese sentido superemos todas esas desigualdades. Yo decía antes, es fundamental la prestación de servicios públicos y me llamaba la atención que, lo decías muy bien, de servicios gratuitos. Es importantísima la gratuidad porque estamos hablando de un sistema de pensiones
que a la vista está, con las movilizaciones que hemos tenido en los últimos años, no está siendo capaz de responder a esas personas mayores que han estado cotizando toda su vida, que han estado aportando su trabajo a la sociedad y que ahora se ven con pensiones muy reducidas y que además no se van revalorizando. Esa es una de las principales reivindicaciones de la plataforma de pensiones y en ese sentido es fundamental que estén los poderes públicos para compensar con toda una prestación de servicios, con el abono de los viajes de Aucorsa, con esos servicios gratuitos que ofrecen los centros de mayores, con esas ayudas a la dependencia o esas ayudas que puedan necesitar de un modo puntual para que superemos esas situaciones de desigualdad y hagamos que la soledad no sea impuesta, pueda ser elegida, pero además sea una soledad activa, una soledad relacional. Una cosa es vivir solo y otra cosa es estar solo. Y eso es lo que tratamos de evitar por todos los medios, más cuando vemos que un alto porcentaje son mujeres y eso tiene también un reflejo económico en las pensiones, ¿no? Vemos que las mujeres son las que se sitúan siempre en los niveles más bajos, las que tienen más nivel de pobreza, las pensiones de viudedad ahora mismo en este país sobre todo porque son de una generación pírricas, que no ha trabajado, claro. Por lo tanto... Son una generación que ha trabajado para la casa, para su casa, no ha trabajado y fuera. que ha aportado al Producto Interior Bruto muchísimo más que han aportado otras muchas actividades. Estamos hablando que en los últimos estudios se habla de una contribución del 58% al Producto Interior Bruto. Es decir, este sistema se cae si las mujeres no están ahí. Luego, eso tiene que rezar en alguna parte, no se puede quedar sin verse. Y no puede verse solo en las pensiones de viudedad y además dividiéndolas por la mitad, como es lo que está pasando, o casi por la mitad. Tenemos que actuar sobre eso y tenemos que ofrecer servicios que compensen esa desigualdad que se está dando con las pensiones de las personas mayores y desde el ayuntamiento, ya que no podemos incidir en el sistema de pensiones, desde luego sí vamos a incidir en el sistema de prestación de servicios públicos. Y además se da una característica que creo que es algo de ahora, de la crisis, y es que estas personas que tanto han aportado, y en el caso de las mujeres además que llevan cuidando toda la vida, ahora se encuentra que siguen siendo sostén de sus familias, ¿no? Porque no hay nada más que salir por la calle por la mañana, ¿no? Para ver cuántos abuelos y abuelas están llevando a los nietos, están sosteniendo familias enteras, familias desahuciadas que van a pasar a casa de los abuelos y las abuelas porque no tienen otro lugar, ¿no? Entonces es una obligación que las administraciones públicas cojan este problema por las riendas y no encima de todo lo que han dado, no les hagan seguir manteniendo y manteniendo a las familias sin ningún tipo de prestación, ¿no? Ya no es solo el tema de las pensiones, sino que es todo, porque al final todo acaba repercutiendo en las personas mayores, porque hoy día son las únicas que sostienen en muchos casos, ¿no? Cuando hablamos de la soledad, evidentemente hablamos de hacer planes individualizados, hay muchos tipos de soledad y lo primero que hay que hacer es recoger todas esas personas que por censo sabemos en qué barrio están, ¿no? Como has dicho, y recoger cuál es la situación individual de cada una de esas personas y hacer un plan individualizado. Pero cuando decimos un plan individualizado no es solo mirando qué se puede hacer en esa persona, o sea, no es solo la lógica de persona que va a cuidar a una persona que está sola, sino en esa lógica que hablábamos antes de intentar tejer lazos comunitarios, como hablaban antes que están haciendo y que van a hacer aún más, ¿no? Desde los centros de mayores. Nosotros hemos empezado una ronda de contactos por colectivos para hablar de este tema, ¿no? Del tema de la soledad de mayores, y efectivamente, o sea, nos encontramos desde barrios donde nos cuentan, bueno, es que tenemos muchísimos bloques sin ascensor y eso hace que los mayores no puedan bajar a la calle, ¿no? Y entonces todavía eso, quedan muchos barrios. Quedan muchos barrios así, y entonces esto imposibilita que los mayores puedan sentirse en compañía porque están aislados, porque hablamos de sitios, me contaban el otro día, ¿no? Donde la comida se la suben por el sistema de polea, ¿no? Le suben la compra a los tenderos del barrio, ¿no? Entonces, bueno, ahí está claro que tenemos que poner una solución a quitar esas barreras físicas. Y luego otro tema son esas personas que no tienen las barreras físicas, pero que a lo mejor están sosteniendo familias, por lo cual no es que estén solos, están rodeados de su familia, pero sin embargo están
extasiado, no puedes más, ¿no? Es como nos encontramos personas que deberían ser cuidadas que están siendo cuidadoras, ¿no? Entonces, bueno, ahí es verdad que se están haciendo cosas desde salud y desde servicios sociales. Además, yo estoy profundamente convencida que la solución pasa por una unión sociosanitaria. Siempre he creído que son dos patas que deben de unirse porque una sin la otra no existe, pero que además de que estas dos patas se unan y de que se pueda poner esa solución, tendremos que pensar toda la sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer, ¿no? Porque aquí todos los vecinos y vecinas creo que tenemos mucho que decir también. Yo creo que evidentemente todo el tema de mayores, aquí también repercute todo el tema de lo que es la igualdad y hacerlo todo de forma compartida. Entonces aquí afecta mucho, por supuesto, el que siempre ha sido la cuidadora, ha sido la mujer, todo lo que ha sido la responsabilidad ha sido de la mujer y evidentemente al estar cuidando a esos mayores, al final la mujer pues no ha cotizado lo suficiente, los sueldos en ese sentido son muchísimo bajos y al final la pescadilla que se muere de la cola. Con lo cual aquí dentro del colectivo de mayores la mujer vuelve otra vez a ser, digamos, la gran afectada, perjudicada en este sentido, en eso estamos de acuerdo. Por tanto, yo creo que en esta forma de hacer la política pública, pues también tenemos que tener en cuenta esas condiciones en que se encuentran también las mujeres y darle también mayor cobertura y cubrir mayor las necesidades desde el punto de vista de esa igualdad de oportunidades, de esa responsabilidad compartida en la que tenemos que asistir, ¿no? Y por eso surge la ley de dependencia, o sea, la ley de dependencia de alguna manera surge en ese sentido para dar una cobertura a que los mayores estén atendidos, pero con una cobertura social y no siempre tendría que ser por la compañera, la hija, o sea, en este caso pues puede ser por cualquier persona que pueda en ese sentido cubrir esas necesidades. Entonces yo creo que la ley de dependencia es una de las leyes mejores que se ha tenido en la actualidad y que se debería de reforzar y por supuesto que se debería de impulsar y de seguir apoyando en presupuestos y en todo lo que son los recursos. ¿Falta refuerzo en esa ley? Porque sí que nos han llegado, cuando pusimos en bandeja este tema y se ha hablado con colectivos y demás, sí que nos hacen llegar pues el atraso a la hora de esas leyes, de esa que necesita una persona, hombre, mujer, da igual, presenta su documentación, se hace su valoración y está pendiente todavía de recibir esa asistencia o esa ayuda durante mucho tiempo. ¿Esa es por escasez de presupuesto, es por escasez de personal a la hora de poder hacerse cargo de todos esos mayores? ¿Por qué viene dado? Escasez de personal, por supuesto. Eso es lo primero. No hay ahora mismo actualmente ningún departamento municipal que no le falte personal. No, me refiero a personal pendiente que pueda cubrir, que pueda cubrir a esos diferentes hogares que necesitan esa ayuda. Si nos vamos, por ejemplo, si nos vamos a cualquier centro cívico, nos damos cuenta qué personas va allí, los que tienen patronamiento, los mayores para beneficios según sus cuotas, para meterse el tema de aclaramiento de la luz, la razón de exclusión social, muchísimas personas mayores que ya no tienen posibilidades, que se quedan solas como estamos hablando antes, o que necesitan expresarse, que no saben expresarse y necesitan, y las personas mayores en el ayuntamiento muchas veces tenemos que buscar unas ayudas que no nos apetece. Hacen falta interlocutores, por así decirlo. No nos apetece, ¿por qué? Porque ni nos comprenden y tenemos la necesidad de que se nos explique el por qué no se hace esto o por qué ellos no tienen derecho, los mayores no tenemos derecho a que las aceras estén limpias, a que se haga un seguimiento de los perros, de las cosas caninas para que no se den los besos, de no pisar, que ya nosotros andamos de diferentes maneras, que las losas y tal, que estén en condiciones, que se le avise a los bloques que el acceso a las cocheras
es potestad de arreglo de los mismos bloques y no del ayuntamiento y tal de eso, que nos estamos cayendo muchas veces en sitios donde vamos y nos encontramos con mantas aceras o mantas valletas o lo que sea para pisar y escurrimos, que en invierno nos escurrimos de cualquier cosa, que la poda no existe, que así sucesivamente. Y eso lo digo aquí porque hace 3 días estuve con Amparo y Amparo me decía, Amparo Benítez, el responsable de eso, Antonio, en el consejo... Nada más que quejarte, te decía, ¿no? Sí, es lógico, pero es lógico. Sí, sí. Pero es que luego... Es tu labor. Pero es que luego, y Alba lo sabe porque de participación ciudadana hemos estado en muchos sitios y nos vemos y tal. Y es que los mayores somos muy abiertos y nos insultamos. No insultamos. Chillamos, o más que todo exigimos, pero sin chillar. Y cuando chillamos es porque se nos falta el respeto, o se no nos atiende o se nos desprecia. Y nosotros los mayores ya hemos dicho, yo estoy maravillado con los vascos. Cuando veo todos los lunes los vascos allí pidiendo los 1.080 euros de pensión mínima y tal, llueva, no llueva, tal igual, a mí se me cae la baba. Se me cae la baba. Yo aquí en Córdoba vi ese movimiento de este tipo para conseguir cosas, estupendo. Somos más conformistas quizás en el sur. Sí, estamos... es que yo creo que teniendo a Antonio al lado... Es difícil ser conformista, estamos en Andalucía. Nacimos y lo que estamos aquí, no sé vosotros, yo tengo ya 77 años, pero yo he conocido el 60 y tantos % de analfabetos en Córdoba, nada más de los que le ponían así en las manos al señor este de Vox para subir al caballo, le ponían así en las manos, se agachaba para que le pisaran los artes, cosas de esas. Yo he visto, y me quedo maravillado ahora cuando veo que ha escapado una señora con 90 años de decir hay que luchar y hay que luchar. Pero hay que luchar precisamente para esto, para que te reconozcan lo que has hecho, que hemos hecho casi todo. Porque la juventud, ella, con la juventud que tiene, casi ella con la juventud que tiene, pues sí han hecho, no digo que no han hecho, claro que están, y deberán hacer más. Pero los que llevamos 50 y tantos años haciendo cosas, es decir, yo me he tirado 44 años en meses en la Westinghouse, 44 trabajando, y todavía sigo trabajando. Y yo sigo trabajando. Mi mujer se casó conmigo pensando como yo era, y me aceptó. Y me aceptó así. Y ahora no me va a decir, Antonio, no te ponga, Antonio, no te vayas, Antonio, no haga, tal igual. Y hace 6 meses me pusieron un marcapaso. Pero bueno, yo sigo. Y sigo luchando, y hay que luchar, y hay que enseñar, y hay que respetar. Y nosotros lo que queremos es que nos respeten y que nos quieran, como somos. Pero ahí yo quisiera incidir en lo que decías, claro, falta personal, y yo ahí creo que estamos hablando de modelos políticos que nos han llevado a esta situación. No estoy hablando me refería a personal, no de personal quizás a nivel del ayuntamiento y demás, sino a personal trabajador. Al trabajador que acude a la casa de todo eso. Hace falta personal, como decía él, en todas las áreas municipales. Hace falta personal en todos los ayuntamientos de España, y eso viene de una política determinada impuesta por el Partido Popular, y eso no se nos puede olvidar. Hemos pasado de tener unos ayuntamientos en los que los servicios públicos estaban sostenidos con un personal apropiado. Siempre va a hacer más falta porque, como decía antes, tenemos que cubrir todo lo que le falta a la gente con servicio público, y eso no tiene que sostenerlo un personal, tiene que sostenerlo un funcionariado. Si a los ayuntamientos les dices os sobra personal, estás diciendo os sobran servicios públicos, y en esa trampa no podemos caer. Eso es un modelo político que es el del Partido Popular, que lo que quiere es quitar personal de los ayuntamientos y que por tanto no sostengan los servicios públicos. Estamos hablando del modelo privatizador, y lo que necesitamos es servicios públicos de calidad, eficientes y gratuitos, porque vamos a suplir las carencias de toda esa gente que, como decía, vive en situación de desigualdad, porque no tenemos un sistema de pensiones que haya respondido, gracias también a las políticas de la derecha, a esas necesidades y a esos derechos sociales que se habían conquistado.
Por tanto, yo creo que ahí hay una carencia fundamental, pero tenemos que ver que parte de un modelo político muy concreto. Y está el modelo político de la izquierda, que sí considera que los servicios públicos tienen que estar sostenidos y que además tienen que tener un personal acorde con las necesidades de cada uno de los servicios públicos. Falta personal en la dependencia, pero hay también una política privatizadora de la dependencia. Y yo quiero recordar a Mariano Rajoy, desde el minuto 1 que salió elegido presidente, que salió por la tele y que decía: se ha acabado la ley de dependencia. Y eso nos trajo toda una consecuencia privatizadora que ha hecho que ahora mismo tengamos graves carencias en todo el sistema público que tiene que acompañar a nuestras mayores y a nuestros mayores. Por tanto, modelos políticos que están muy enfrentados y que deben ponerse sobre la mesa. Ese modelo privatizador sale caro y además impide que los ayuntamientos actúen sobre esos sectores de población que los tiene que ha habido muy cercanos. Un desmantelamiento de las políticas sociales por parte de la derecha, eso está claro y lo hemos comprobado en años atrás, y lo que estamos comprobando ahora mismo es lo que venía ya de antes. Entonces ahora para enmendar todo eso pues cuesta por supuesto muchísimo más trabajo. Entonces, todo lo que es la política de la derecha, ese desmantelamiento de las políticas sociales, se ha notado y se nota con todo esto. Y yo también quería decir que evidentemente la ley de dependencia se ha visto mermada y por supuesto han querido eliminarla, pero a partir de toda la parte digamos de la política municipal que realmente se está restableciendo con el apoyo, por supuesto es necesario el recurso económico, en la subida de presupuesto en la parte de la política social. Sí es muy importante que todas aquellas administraciones que tengan competencia en la parte en la cuestión que nos toca, que es personas mayores, pues que estén totalmente en cooperación y colaboración, porque todos los recursos que esas administraciones vayan a aportar están en sintonía. Entonces van a ser muchísimo mejor de cara a dar respuesta a la sociedad, en este caso al colectivo de personas mayores. Y estamos hablando tanto de las políticas públicas del Ayuntamiento como las de la Junta de Andalucía, como la Administración Central. Son tres administraciones que, si tienen el empeño en que esas políticas sociales se cubran, se van a dar un buen servicio. Y van a estar todos aún, evidentemente desde aquí, desde la política municipal, lo que vamos a pedirle tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno central es que las políticas sociales pues evidentemente se den y aquí donde se contribuye es en las personas y donde todos estamos pendientes, donde todos ponemos el punto de mira en las personas, en hacer esas políticas para las personas. Pues en ese sentido, desde la parte del Ayuntamiento es necesario que se tenga ese apoyo por parte de la Junta de Andalucía y por parte de la Administración Central. Voy a poner en la mesa un dato que puede saltar chispas, pero yo quiero exponerlo porque también nos ha llegado y quiero que me deis vuestra opinión a lo que nos están cuestionando. Se habla de personas mayores, de pensiones bajas. Todos los pensionistas no tienen la misma pensión, es decir, hay personas mayores, familias, matrimonios que tienen un poder adquisitivo medio alto, pero que sí reciben las mismas prestaciones y tienen acceso igual a la gratuidad de los servicios, ¿no? Bueno, no es tanto así. Efectivamente, a 100% no. Es tanto así. La mayoría de las prestaciones sociales van por renta, o sea, no recibe la misma prestación que tiene una pensión muy alta que quien tiene una pensión mínima. Yo además, respecto a lo de antes, quería incidir en una cosa, y es que todo esto es cierto, pero también es cierto que la ley de dependencia, aunque ha sido un gran paso, necesita una reforma. Y necesita una reforma porque a día de hoy hay muchas desigualdades ancladas en esa ley de dependencia, porque si bien es cierto que ha servido para que muchas personas tengan cuidados, también es verdad que hay muchas mujeres que se han quedado ancladas como cuidadoras porque la ley de dependencia ha propiciado eso, y también hay otra realidad, y es que la ley de dependencia ahora mismo, bajo su paraguas, hay un montón digo mujeres porque la mayoría de las trabajadoras de ayuda a domicilio son mujeres
que están a cargo de empresas de Florentino Pérez que las explotan y que acaban siendo cuidadoras en la miseria, o sea, así de claro. Entonces, sí es cierto que, bueno, que creo que también desde la izquierda tenemos que hacer una autocrítica y tenemos que ver que dentro de esta ley de dependencia hay algunas cosas que no han salido bien, y no olvidemos que si las cuidadoras no están en buenas condiciones, la calidad del servicio no es buena. O sea, para que la calidad del servicio sea buena, los trabajadores y trabajadoras tienen que tener buenas condiciones, y eso es algo que no se ha cuidado, tanto en trabajadoras formales como trabajadoras informales, es decir, todas esas personas que prestan cuidados a familiares suyos, ¿no? Que al final ahí se ha perpetuado también. Ahora hay una cosa, que aparte de todo eso que estamos hablando, hay una falta de formación o de información a los mayores que les afecta la ley de dependencia. Me refiero a la revalorización de grado. Es decir, hay personas que se han conformado con tener una minusvalía, van creciendo en edad, la minusvalía se va creciendo también, hay menos posibilidad de locomotor, menos posibilidad de la casa, más resfriados, más enfermedades, más cosas, y sin embargo nadie le dice, tú hazte una revisión de grado porque tienes un 52, y si llega a un 68 tienes derecho a indemnización, a subvención y este tipo, además de otras muchas cosas. Entonces, en el registro de petición de revisión de grado, para ver si tu actualidad es superior en enfermedad o ha empeorado un poco con el diagnóstico que te dio resumen a la concesión de esa minusvalía, esas cosas, pues no va la gente. Es decir, yo en el centro que llevo, o que llevamos, mi compañero y yo también, pues le estamos diciendo a la gente, vamos a ver, ¿tú tienes minusvalía? Sí. ¿Desde cuándo tienes la minusvalía concedida? Pues desde el año 79. Del 79 y estamos en el 2019, por favor, vean, ¿quieres que vaya contigo al médico que te haga una revisión general, un chequeo general de todo lo que tú tienes? Porque tú me estás diciendo que te duele el pecho, tú me estás diciendo que te inyectas para los huesos, tú me estás diciendo que tienes artrosis, tú me tienes eso, todo eso está recogido en el mismo grado que tú te dio origen a la minusvalía que te da concedida. Pues yo no sé, está igual. Hay desinformación en ese Exactamente, caso, ¿no? hace falta mucha información, porque ya no solamente eso implica también para los mayores. Eso que estoy hablando también lo explica a la juventud, hay muchos incapacitados. Sí. Nosotros en los centros estamos cogiendo también no solamente pensionistas, a jubilados también. Hay muchos jubilados por enfermedades. Bueno, si hablamos de enfermedades profesionales, mejor que nos vayamos porque eso ya es tremendo. Todavía tenemos el diagnóstico y la baremación de Mapfre, cuando estaba Mapfre valorando todo este tipo de cosas, valía más un dedo derecho que un dedo izquierdo, valía lo que más valía de todo, y perdona que os diga, los pechos de las mujeres, punto. Eso es lo que más indemnización tenía, más que una pierna y más que cosas de esas. Es decir, un accidente en el cual una mujer podría, ¿verdad? Eso está mal tipificado, pues verá los baremos de indemnizaciones tremendos. Prueba de ello es que empecé con una idea de crear algo nuevo sobre eso para revalorizar todo este tipo de cosas, pero me cayó un cáncer y me tuve que operar, me tuve que quitar de en medio. Pero aquí está, es un valiente dando guerra. Sí. Hemos llegado a las 8 de la tarde, se nos ha hecho corto, creo que se han quedado muchos temas por tocar. Es muy bonito. Y yo os invito, si queréis, de aquí a una semana, que volvamos a tocar ya con temas más concretos incluso, y que profundicemos mucho más, porque por ejemplo el tema de los ascensores creo que es un tema importantísimo. Esas mayores que se sienten aislados totalmente porque no pueden acceder a hacer la compra, a cualquier cosa, porque es imposible. Se ha quedado el tema de la mujer, creo que también muy importante, esas mujeres que fueron cuidadoras de hijos, ahora son cuidadoras de nietos y además cuidadoras de padres, de abuelos, de primos, porque no les queda más remedio. Creo que también es un tema fundamental y que debemos de tocarlo y debemos de estar más pendientes de todo ello. Os doy las gracias, perdonad que tengamos que cortar aquí, pero la actualidad manda. Muchísimas gracias a los cuatro, un placer teneros aquí. Nosotros la semana que viene no estamos aquí porque ya saben que por la programación especial del carnaval nos trasladamos al Gran Teatro en pleno directo, pero a la siguiente, el 5 de marzo, volveremos
a poner las cartas sobre la mesa con nuevos tertulianos y con nuevos temas que también pondremos en su conocimiento para que nos hagan llegar esas preguntas y esas cuestiones que ustedes quieren conocer o esos datos que quieren que pongamos sobre la mesa. Muchísimas gracias, gracias a los cuatro de verdad y nos vemos el día 5 aquí en las cartas sobre la mesa.